Buenos días para todos, Dios los bendiga. Muy bien. Damos gracias al Señor por su misericordia con nosotros durante todo este tiempo. Yo quisiera pedirle que me acompañen a ir a la Biblia, a Apocalipsis. Recuerden que inicialmente, cuando empezamos esta serie de temas, lo titulamos ¿Qué sabe Jesús sobre la iglesia? ¿Recuerdan? Antes de que empecemos a desarrollarlo, yo quisiera explicar que cuando la Biblia habla de iglesia no se refiere al lugar de reunión, como este donde ustedes y yo nos estamos reuniendo. No es la estructura. Realmente la iglesia es la reunión de dos o más personas en torno a Jesús. Entonces, cuando vamos a la pregunta ¿qué sabe Jesús sobre la iglesia?, lo que estamos preguntando es ¿qué sabe Jesús sobre nosotros? Es lo que estamos preguntando. Para esto estamos utilizando el mensaje en las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que ustedes lo han visto. Y les he pedido que ustedes hagan un ejercicio conmigo. El ejercicio es el siguiente. En cada uno de los mensajes ustedes van a encontrar que hay una carta de presentación del Señor. El Señor dice quién es el que da el mensaje y da unas características interesantes donde nos habla de su autoridad. Pero también hay un elogio a la iglesia. Le dice, esto lo estás haciendo bien. Aparte del elogio hay una crítica o denuncia que el Señor le hace a la iglesia y le dice a la iglesia, pero esto también lo estás haciendo mal. Luego de esto aparece una instrucción en la que el Señor le dice a la iglesia, esto es para todos nosotros, te aconsejo que hagas esto, o sea, corrige la manera de caminar, hazlo de esta manera, y termina con promesas de parte de Dios. ¿Nos puede servir a nosotros? Claro que sí. Yo les he pedido que cada uno de manera muy objetiva, por favor anote en un cuaderno los elogios, llamadas de atención e instrucciones que a usted le parece que son para usted. O sea, con los que el Señor le está hablando. No los que le gustaría, sino los que efectivamente son para usted. De esa manera, cuando terminemos la serie de 7 temas, ustedes van a tener ya una hoja de ruta, una carta personal, como si Dios se la hiciera a ustedes y me la hiciera a mí. Cada una seguramente diferente y vamos a saber cómo encaminarnos de aquí en adelante. Bueno, como para hacer una especie de recuento, cuando empezamos este tema, compartimos el primer mensaje que era la iglesia de Éfeso. Y ustedes recuerdan que a la iglesia de Éfeso el Señor le dijo, la felicitaba, porque era una iglesia que tenía profundidad doctrinal, pero tenía un problema. El problema era que había perdido el primer amor, la pasión por Jesús. Y el Señor le dice, pero digo contra ti que has perdido el primer amor. Esa no le llamaba la atención y después le dice, arrepiente. Luego estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que está en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis. Y esta era una iglesia fiel. Y el Señor a la iglesia fiel le dice, pero vas a tener tribulación. Así que alístate y permanece fiel hasta el final. Se pregunta uno, ¿es que acaso los cristianos vamos a tener momentos difíciles? Claro que sí, los vamos a tener. Alistémonos. Luego estudiamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y a la iglesia de Pérgamo el Señor le dice que era una iglesia activa, pero era una iglesia que se había dejado corromper. Y eso le dice el Señor. Tienen falsas enseñanzas y la iglesia lo está permitiendo, es permisiva. Deja que se den falsas enseñanzas y demás. Hace como 15 días compartimos el cuarto mensaje que está en Apocalipsis 2, los últimos versículos, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el que el Señor habla muy bien de la iglesia, le dice cualidades que la iglesia tiene, pero le dice que debe estar muy alerta por la forma como están viviendo. Le dice el Señor eso a la iglesia. Hoy voy a pedirle que ustedes vayan al quinto mensaje y nos preguntemos qué le dice el Señor a la iglesia de Sardis y cómo esto me puede tocar a mí. Les invito a que vaya por favor al capítulo 3 de Apocalipsis. Usted va a ir allí, por favor tenga una Biblia a mano. Le voy a invitar a que usted siga la lectura de Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leerlo por partes, son 6 versículos, pero por favor tenga ahí una Biblia para que usted lo vea conmigo.
Empieza diciendo así, mírenlo. En el versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, 2 puntos. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y paremos ahí por un momento. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el que va a dar el mensaje. ¿Qué estaba diciendo Jesús de sí mismo? Cuando usted encuentra el número 7 en la Biblia, habla de totalidad. Totalidad, no abarca todo. Y resulta que aquí dice, tiene los 7 espíritus. Es como si dijera, tiene la totalidad del Espíritu Santo. Todas las funciones, las múltiples funciones del Espíritu Santo las tiene. 7 espíritus no significa 7 espíritus diferentes. Está hablando de las funciones múltiples del Espíritu Santo. Es como si dijera, el que tiene la totalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en plenitud le va a decir algo. La supremacía. Y después cuando usted encuentra que dice que tiene las 7 estrellas, cuando la Biblia habla de estrellas, habla de iglesias. Recuerde, 7 significa totalidad. Entonces es como si dijera, tiene la totalidad de la iglesia bajo su dirección. Entonces observe lo que está diciendo la Biblia. El mensaje lo está dando el que tiene la plenitud del Espíritu Santo y tiene la supremacía sobre la iglesia. Recuerde que la iglesia somos usted y yo. Así que si el Señor tiene la supremacía sobre la iglesia y conoce todo lo de la iglesia, lógicamente el mensaje que nos va a dar es un mensaje que hay que prestarle atención, bastante atención. Si hay alguien que conoce todo lo que usted tiene, cualidades y defectos, y conoce absolutamente todo, es el Señor Jesús. Entonces Él es el que va a dar el mensaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Y vamos ahora nuevamente a la Biblia, en el mismo capítulo 1. Le voy a invitar a que usted, en el capítulo 3, versículo 1, a que usted nuevamente se fije en la segunda parte del versículo 1. Vea, el mensaje es este. Le dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El tema del día de hoy lo llamé así: ¿vivos o muertos? ¿Vivos o muertos? Y voy a pedir que usted se haga esa pregunta. ¿Yo estoy vivo para Dios o muerto? ¿Cómo estoy? La mayoría diríamos absolutamente vivos. Pero por favor, fíjese a lo que dice la Biblia. La pregunta del Señor es esta: tú tienes nombre de que vives, o sea, te parece que estás vivo, pero realmente estás muerto. ¿Eso de qué depende? ¿Cómo así? Que a uno le digan, le invito a que por favor reflexione por un momento, que a uno le digan que uno piensa que está vivo, pero que realmente está muerto, es para alarmarse. Es para alarmarse. Y el mensaje empieza de esta manera: a ustedes les parece que está vivo, o a ustedes les parece que están vivos, pero no es así. Realmente están muertos. ¿Por qué habla de muerte? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál era el mensaje? Bueno, les quiero recordar que en la Biblia, cuando se habla de muerte, regularmente se relaciona con el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia claramente. Entonces parece que esta es una iglesia muerta. Y una iglesia muerta es una iglesia desobediente. A ver, una iglesia desobediente, entonces quiere decir que está muerta. Sí, está muerta. Está muerta. Recuerden que la iglesia somos nosotros. Y el Señor le está diciendo: ustedes piensan que están vivos, pero no están muertos. Totalmente muertos. ¿Cómo saber que uno está muerto? Bueno, la misma Biblia nos enseña cómo saber que estamos muertos. Primero, cuando una persona no tiene vida espiritual constante, está muerto. Y cuando hablamos de vida espiritual constante, nos referimos a personas que obran, lee la Biblia, es dirigida por el Espíritu Santo, está muerto. Entonces, si yo soy de esta manera, yo digo, bueno, yo a veces leo la Biblia, otras veces oro, lo hago de esta manera, pero no soy constante, es posible que ni siquiera haya recibido a Jesús. Y si una persona no ha recibido al Señor Jesús, no está vivo para Dios, no es salvo. Y la iglesia y la Biblia aquí le dice de manera muy clara: les parece que están vivos, pero realmente no lo están. Y este es un punto crítico.
Es un punto crítico en la vida espiritual que la persona tenga. Algo más que le sirve a uno para darse cuenta si uno está muerto. Algo más es que definitivamente la persona es indiferente ante la maldad. Una persona que está muerta es indiferente ante lo malo. Se acostumbra. ¿Ve que están robando? Sigue igual. O en su casa se da cuenta que alguien está haciendo mal, se está portando mal, está siendo corrupto, y ya se da cuenta que no. Y empieza, como estamos en esta época, a utilizar una palabra muy de moda que se llama la tolerancia. Pero la usamos la tolerancia para lo malo. En este caso, está haciendo algo mal, hay que ser tolerante, y se acostumbra a vivir así, de esa manera. Esa es una segunda manera de darse cuenta si realmente una persona está muerta. Es indiferente con la maldad. Coloquemos caso, problemas de desviaciones sexuales, por ejemplo, que la Biblia claramente lo dice. Y se acostumbra y dice, allá él. Desde que no me toque a mí no hay problema. En fin, y respalda en muchas ocasiones la corrupción que empieza hasta desde la casa. Y haciendo las cosas malas y se hace como que no me afecta, voy a seguir adelante. Entonces, esto determina si realmente una persona que es parte de la iglesia está viva o está muerta. Y hay un tercer aspecto que nos puede ayudar a pensar un poco al respecto. ¿Cómo saber que una persona está muerta? Porque aquí en la Biblia el Señor, esa es la crítica que tiene, la denuncia que hace. Ustedes piensan que están vivos, pero realmente están muertos. Lo tercero es que pone sus logros personales por encima de los deberes para con Dios. Logros personales por encima de los deberes para con Dios. Entonces, cuando esto ocurre y yo estoy pensando solamente en mí, en el tiempo que voy a vivir aquí, pero deberes para con Dios están allá en el último rincón, en el último espacio, si me queda tiempo. Pero los logros personales, las metas que yo tengo, eso sí están en primer lugar y le dedico todo el esfuerzo que estoy muerto. Hay varios casos en la Biblia al respecto. Voy a mencionar del caso anterior. En 1 Corintios 5 se menciona que en la iglesia, dentro de la iglesia había alguien que le había quitado la mujer a su papá. Ustedes lo han leído. Lo llama la Biblia el caso de inmoralidad juzgada. Y la queja de Pablo es que ellos sabían que ahí estaba y se habían acostumbrado, que no hacían nada, absolutamente nada. Entonces Pablo juzga y dice, no está bien lo que hicieron. La iglesia está mal, definitivamente. Y en este caso, por ejemplo, se colocan por encima los logros personales, por encima de los deberes para con Dios. Evangelizar, discipular son deberes para con Dios. Orar no es solo congregarse, etcétera, etcétera. Una iglesia muerta. Y lastimosamente la denuncia que el Señor hace es esta. ¿Qué más dice el Señor al respecto? Voy a invitarle a que vayan por favor al versículo 2. Porque en el versículo 2 aparece una exhortación de Dios para la iglesia que está en estas circunstancias. Quiero aclarar algo antes de que avancemos. Cuando uno escucha un mensaje como este, no tiene dos posibles reacciones. La una es, hago de cuenta que me entró por un oído y me salió, que no es para mí. Y sigo exactamente igual. Esa es la reacción correcta. No, esa no es la reacción correcta. Ahora se van a dar cuenta. La otra manera de reaccionar es simplemente, me preocupa la situación que está y hago algo. Miren el 2. Y en el versículo 2 el Señor le dice esto a la iglesia que le dice que está muerta. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Voy a invitar a que usted por favor analice ese pasaje. Y lo voy a colocar ahora en otra versión. Usted lo va a buscar allí en su Biblia y vamos a leerlo. El Señor le dice, sé vigilante. Sé vigilante. Muy bien. Si ustedes observan, ese sé vigilante es una orden. Es como si el Señor le dijera, despierten, despierten, levántense. No le dice, siga durmiendo. Le dice, despierten, por favor. Presten atención a esto. Estén vigilantes. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Y después le dice, y afirma. Cuando usted encuentra que en la Biblia el Señor utiliza ese verbo de afirmar, lo que está queriendo decir es consolide lo que todavía tiene. No lo pierda. Sea constante.
pero no lo pierda. ¿Y qué es lo que uno debe afirmar o consolidar? ¿O qué es lo que la iglesia debía afirmar o consolidar? Bueno, en el mismo versículo 2 le dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cómo así? ¿Cómo así que las otras cosas que están para morir? Se los voy a leer en esta versión, en la TLA, el versículo 2. Dice así: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Se lo voy a volver a leer. A esto se refiere cuando le dice: afirma las cosas que están para morir. Dice así: así que levántate, le dice a la iglesia, y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Estaban a punto de dejar de hacer las poquitas cosas que todavía hacen. Coloquemos ejemplos. Se congregaban, ya estaban empezando a bajar el nivel de congregación, la regularidad para hacerlo. Oraban, entonces ya estaban empezando a dejar de orar, un día oraban, otro día no, etcétera, etcétera. Leían la Biblia, entonces ya estaban también empezando a dejar de leer la Biblia. Y así sucesivamente, le hablaban a otros de Jesús, cada vez menos. Y la recomendación del Señor es esta: despierten, porque si ustedes se hacen una evaluación, se van a dar cuenta que ya hasta lo que estaban haciendo, así sea, simplemente por respeto a Dios, ya lo están dejando de hacer. Eso puede ocurrir en la iglesia, claro que sí. Esta era una iglesia que a partir de este momento estaba, o desde antes de este momento, perdón, estaban empezando a dejar de ser obedientes. Ya no lo eran. Antes obedecían, ahora no en todas las cosas. Habían bajado el deber para con Dios de la obediencia, ya no lo hacían. Y muchas otras cosas. Lo que da a entender claramente que lo que estaban todavía haciendo, lo estaban haciendo no porque tuvieran al Espíritu Santo, eran sin Espíritu, eran simplemente por costumbre. Todavía hacían algunas cosas, se congregaban por costumbre, hacían muchas cosas por costumbre, nada más, pero sin vida interior efectiva, sin gozo, sin la paz que da Dios, sin la motivación de seguir obedeciendo a Dios y cada vez mejorar. Y el Señor le dice: ojo, estás muerto. Tienes que afirmar las cosas que estás a punto de perder, le dice el Señor a la iglesia. Después de esta llamada de atención o denuncia, el Señor le da una instrucción a la iglesia y está en el versículo 3. Le voy a invitar a que usted lo mire aquí en su Biblia, lo lea conmigo, vaya a la Biblia por favor, al capítulo 3 del versículo 3. Recuerden, hasta aquí hemos estudiado la condición en la que estaban, pero aquí en el versículo 3 les da una instrucción, lo que deben hacer. Miren esto, dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Voy a pedirle que usted por favor observe cómo está escrito este texto y cuál era el mensaje para la iglesia. Recuerden, una iglesia desobediente, en la mayoría de los casos, si el Señor le dice: acuérdate lo que has recibido y oído. Lo que nos está diciendo el Señor es a la iglesia que ha caído en desobediencia, nos está diciendo: haga memoria de lo que usted ha escuchado, de lo que usted ha creído. Haga memoria. La solución es esta: haga memoria de lo que usted ha hecho. Estudie o analice el caso en el que usted andaba mejor espiritualmente. Eso le dice el Señor a la iglesia. Haga memoria, no se conforme con la situación de ahora. No, tome decisiones. Haga memoria, es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Después le dice: guárdalo. Todos sabemos que ese verbo guardar, cuando usted lo lee en la Biblia,
realmente hace referencia es a obedecer o a permanecer firme. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia esto, mire, vean, ustedes parecen que están vivos, pero realmente están muertos porque están dejando de obedecer a Dios. Hagan memoria de lo que usted ha aprendido y obedezcan. El mandato es este: obedezcan. O sea, permanezca firme. No se conforme con el ahora. No se conforme con el momento en el que se encuentra. No. Haga memoria y tome una decisión. La decisión es: sea obediente. Quizá esta es una de las cosas más complicadas en la vida cristiana, pero el Señor se dio cuenta que el problema en la iglesia era la desobediencia y el hacer las cosas sin pasión, sin espíritu. Entonces le ordena y le dice: guarde lo que usted recibió y lo que usted escuchó, lo que usted vio, guárdelo, obedézcalo. Y después le dice: y arrepiéntase. Ese verbo arrepentirse nos habla es de cambiar la manera de pensar. Cambie la manera de pensar que tiene ahora y asuma la que usted aprendió en la Biblia. Asuma esa. Es lo que está diciendo el texto. Cambie la manera de pensar y vuelva y retome la manera de pensar que la Biblia menciona. Cuando uno escucha una enseñanza como esta y una instrucción como esta que parece dura, porque lo confronta a uno, independiente de las circunstancias en las que uno esté, lo confronta a uno tiene dos opciones: o sigo de largo como si no hubiese recibido esta palabra de Dios, o definitivamente me paro, me digo la verdad a mí mismo y tomo la decisión de cambiar. Por lo menos me aseguro haber recibido a Jesús. Ustedes todos saben que si una persona no ha aceptado al Señor Jesús, no se va a salvar. La única manera de salvarse es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay un texto que yo quiero utilizar para acompañar este versículo, que está en el capítulo 4 de Santiago. Capítulo 4 de Santiago. Y cuando vaya en el capítulo 4 de Santiago, usted va a buscar el versículo 17. Este es uno de los versículos que es corto en la Biblia, pero es muy contundente. Le voy a pedir que usted por favor vaya a su Biblia y lo mire conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así, y volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 3. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La inconstancia es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué me sirve a mí saber que debo orar al Señor todos los días si no lo hago? ¿De qué me sirve a mí saber que todos los días debo estudiar la Biblia si no lo hago? La Biblia dice que eso es pecado. ¿De qué me sirve a mí saber que debo tener un comportamiento adecuado con los demás si realmente hago al revés? O a veces sí y a veces no. ¿O de qué me sirve a mí saber cómo manejar las relaciones sexuales si hago al revés de lo que dice la Biblia? Es pecado. ¿O de qué me sirve a mí saber cómo debo manejar las relaciones jefe, empleado, jefe, independiente de la posición en la que yo esté, si no lo hago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así todo. ¿De qué me sirve a mí saber cómo manejar la parte financiera si resulta que hago al revés de lo que dice la Biblia? Entonces la Biblia es muy clara cuando dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese era el problema de la iglesia de Sardes. Era un problema realmente delicado y el Señor da un veredicto: estás muerto. O sea, están perdidos, completamente perdidos. A ellos les parecía que no. Desde el punto de vista nuestro es posible que nosotros estemos muy bien y pensamos que estamos, mejor dicho, en una
situación espiritual súper buena porque leemos la Biblia a veces, nos congregamos a veces, pero es posible que estemos muertos. Y aquí el Señor le dice a la iglesia esto: arrepiéntese. Esto es lo que tiene que hacer. Y le hace una advertencia: y si no lo hace, voy a tomar cartas en el asunto. Ahí está la segunda parte del versículo 3. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está muy interesado en su espiritualidad y en la mía, pero muchísimo, totalmente interesado. A veces nosotros no lo vemos tan importante porque miramos más el ahora y no lo que va a venir, y se nos olvida. ¿Qué más dice el Señor en los versículos 5 y 6? Que podríamos llamarlo la parte en la que el Señor le hace un elogio a la iglesia y también empieza a hacerle promesas. Le invito a que usted por favor busque allí en su Biblia versículos 5 y 6. Dice así, 4 y 5, perdón. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando usted encuentra esa última parte a la que voy a hacer referencia inicialmente, quiero hacer una referencia antes de explicar lo anterior. Cuando la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga, es como si me dijera: el que quiera abrir el corazón para esto, que lo abra. El que quiera mantener el corazón cerrado, es asunto de él. Pero el Señor está diciendo: el que quiere abrir el corazón y entender, bienaventurado es. Ahora viene algo que podríamos llamar un pequeño elogio. Resulta que el Señor dice: pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Habían algunos dentro de la iglesia que eran fieles. La mayoría parece que eran desobedientes, pero habían algunos que eran fieles. Lo que me preocupa es que en esta iglesia el Señor es muy claro, porque no es exagerado, dice que eran pocos. Parece que los más eran los que estaban al otro lado, que eran desobedientes a lo que Dios había dicho y estaban muertos espiritualmente. Cuando uno lee esta parte de la Biblia se da cuenta del deplorable estado en el que se encontraba la iglesia. De boca parecían que sí, pero con las acciones no con Dios, muy poco obedientes a Dios. ¿Para quiénes son las promesas que usted encuentra a continuación? ¿Son para todos? No son para todos, usted lo lee ahí. Son para esas pocas personas que se han mantenido fieles. ¿Y cuáles son las promesas? Porque esto se va a cumplir. Las promesas son las siguientes, o la recompensa es una recompensa triple que el Señor aquí nos está diciendo que se van a tener. Lo primero es que van a andar con vestiduras blancas. Bueno, eso de vestidura blanca usted lo encuentra en varios pasajes de la Biblia. ¿A qué hace referencia el Señor cuando dice que van a tener vestiduras blancas? La vestidura blanca representa la santidad, la pureza. Y dice la Biblia que es como un premio que vamos a recibir después de pasar por aquí, por esta vida, y haber permanecido fieles al Señor. Vestiduras blancas. Es un premio a la victoria. Victoria en Jesucristo, porque alcancé a pasar y vencí. Y me mantuve fiel al Señor. Vestiduras blancas. En segundo lugar dice la Biblia: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que la promesa al que ha seguido al Señor fielmente, que no borraré su nombre del libro de la vida? Está hablando de una seguridad de salvación eterna. Eso es lo que está haciendo. Le está asegurando a la iglesia sencillamente que van a tener salvación eterna, independiente de los errores que cometan, independiente de las mismas personas. Seguridad de salvación eterna. Y en tercer lugar le dice esto que a mí me parece interesantísimo:
Esta última parte de la promesa me parece muy bonita, dice así: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto que dice el Señor aquí realmente es algo valioso. Es como cuando usted dice: yo por esa persona meto hasta las manos al fuego, doy testimonio. Y el Señor aquí está diciendo: y yo doy testimonio de Él, voy a dar testimonio, meto las manos al fuego por esa persona. Reconoce precisamente que ha estado con el Señor y da un respaldo genuino, un respaldo total. Respalda totalmente al cristiano que se ha mantenido fiel. Es como si la Biblia dijera: no los voy a olvidar, no serán olvidados. Algo así, sino que los voy a recordar y voy a dar testimonio de ellos ante mi Padre. Observen este mensaje. Este mensaje es para una iglesia en una ciudad opulenta que estaba en decadencia, Sardes. Para que hagamos una conclusión, el mensaje es este. El mensaje le dice: tú piensas que estás vivo, pero realmente estás muerto. Preste la atención a esto. Despierta. Despierta. Y preste la atención a las cosas que está haciendo bien, que parece que quiere dejar de hacer. No las deje de hacer. Por eso lo llama obras imperfectas. Porque si las deja de hacer, entonces yo voy a tomar acciones en el caso. Entonces le dice el Señor a la iglesia, le dice: manténgase velando y guarde lo que ha escuchado y aprendido, guárdelo. No lo pierda, no disminuya. Arrepiéntese. Y todavía hay algunos que han tomado esta decisión, y entonces yo me comprometo a darles vestiduras blancas, no borrar su nombre del libro de la vida, y aparte de eso voy a dar testimonio ante mi Padre de ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La pregunta es esta: ¿qué me diría el Señor a mí? Quiero aclarar algo: el Señor no es alcahuete, no lo es. Tampoco es un tirano, pero el Señor es justo. ¿Qué me diría el Señor a mí? Esta es quizá de las 7 cartas que encontramos la que es como dura, la más dura de todas, pero que lo puede hacer a uno reflexionar. Voy a pedirle que usted y yo le saquemos el mayor provecho y busquemos qué de esto es para mí o anotemos. Si estamos en el lado de que nos hemos mantenido fieles al Señor y demás, bendito sea el Señor. Pero si no, por favor, despiértese, despiértese, no siga igual. Le voy a invitar a que terminemos la oración esta mañana. Dentro de 8 días estudiaremos. Dentro de 8 días, no, en 15 días estudiaremos entonces el mensaje más bonito de todas las iglesias, o sea, el más motivador de todas, es la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a orar antes. Si usted siente que no está vivo, por favor no nos engañemos, sino que está como medio muerto en la parte espiritual, no está seguro de haber recibido a Jesús. Voy a pedirle hoy que renunciemos a la incredulidad, primero. Y en segundo lugar, le voy a invitar a que usted ore conmigo invitando a Jesús, pero lo haga de sincero corazón. Le invito a que por favor dedique este tiempo a Jesucristo, al Señor. Y ahí donde está, si usted puede, le invito a que cierre sus ojos y haga una oración. Colóquese en la posición que usted considere que puede estar más concentrado. Y le voy a pedir que usted, donde está, diga: en el nombre de Jesucristo renuncio a la incredulidad. Por mi estilo de vida parece que no te he creído, Señor. Y no siento gozo. No siento esa felicidad que tú dices que se debe sentir. Yo pienso que estoy muerto, posiblemente. Entonces usted ahora, después de renunciar a la incredulidad, le va a decir: Señor Jesucristo, quiero darte gracias porque me amas.
y también entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi vida. Dígaselo. Te abro la puerta de mi vida con toda sinceridad. Y te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le voy a invitar a que usted en este momento le pida al Espíritu Santo que me evalúe, y también yo le pido al Espíritu Santo que me evalúe. Y en este día, en el nombre de Jesucristo, el Señor, vamos a pedirle al Señor que nos permita distinguir lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor a la iglesia. Sé vigilante. Vamos a tomar la decisión en este día de despertar. No seguir adormecidos por lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así dice. Les voy a invitar a que nos despertemos y miremos la vida espiritual como el Señor dice que la miremos. Ahora le voy a invitar a que por favor realice su estilo de vida y yo igual haré con el mío. Si estoy perdiendo mi vida espiritual, oración, Biblia, si nunca lo ha tenido, voy a invitarle hoy a que usted se asegure de que tiene al Señor Jesús. Y le quiero pedir que donde usted está allí, ore y le diga: Señor, hoy tomo la decisión de seguirte. Si he sido indiferente ante la maldad, hoy tomo la decisión de no ser indiferente ante la maldad. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Así que decido de manera prudente tomar decisiones claras al respecto y no ser indiferente ni acomodarme ni conformista. Hoy te pedimos también que nos ayudes a no colocar los logros personales por encima de los deberes para contigo. Ayúdanos, Señor, y permite que yo viva como tú quieres que viva. Yo sé que tú quieres prosperarnos a todos y nos has llamado a que tengamos metas en la vida, claro que sí. Pero que nunca coloquemos como si fuera toda mi realización personal por encima de los deberes que tengo contigo, obedecerte, hacer lo que tú dices, buscarte, manejar las cosas como tú quieres. Gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos permita obedecer lo que hemos aprendido de oír. Voy a invitar a que usted le pida al Espíritu Santo que le traiga memoria a usted y a mí lo que usted ha recibido antes y lo que ha aprendido. Y vamos a decirle al Señor que tomamos la decisión en este día de guardarlo, obedecerlo, de arrepentirnos, cambiar la manera de pensar y no dejarnos engañar. El apóstol Pablo decía que él pedía para que no seamos engañados, porque la serpiente engañó a Eva por medio de los sentidos. La llevó a que pensara en lo que le gustaba, lo que oía, lo que veía, y así la engañó. Que no seamos engañados de nuestra completa fidelidad a Cristo Jesús. Te lo pedimos. Guárdanos, porque por fe andamos, no es por vista. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y te pido, Señor, que nos guardes. Gracias por este tiempo, Señor, por las promesas que tú nos haces a todos. Quiero pedirte que nos bendigas. Y levántanos, Señor, si estamos en una condición
en la que sentimos que estamos como muriendo espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor, que ahora que vayamos a nuestra casa, podamos hacernos una corta evaluación y tomar decisiones para bien. Guárdanos, bendice nuestras casas, nuestra familia, ministerio, nuestros bienes, todo lo que tú nos das, y síguenos bendiciendo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.